esta semana, como les he dicho, fue semana de encuestas. Sid Gallup presentó la suya y que ha estado presentándose en los diarios de la editora Panamá América, tanto en Panamá América como en Crítica. Tengo la directora de País, Ana Patricia Alfonso Salinas. Como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Bueno, una encuesta donde lo importante es que ya los panameños estamos viendo el costo de la vida como uno de los principales problemas del país. Costo de la vida y desempleo. Es decir, la economía se ha convertido en la preocupación principal del panameño. La pandemia cada vez más lejana. Así es, Fernando. Sin duda, la pandemia ha quedado, por así decirlo, casi en el olvido. El panameño ahora está mucho más anuente y mucho más pendiente de su presente y de su futuro, razón por la cual el alto costo de la vida aumenta en preocupación familiar como la principal preocupación, valga la redundancia, en donde para febrero marcaba menos de un 30%, marcaba un 28%, y durante esta medición de mayo ya nos encontramos en 45%. Es decir, que las personas realmente están resintiendo este alto costo de la vida, aunado entonces con el problema del desempleo, que preocupa al 20% de la población. Esto lo sumamos también a cómo va el país, cómo piensan las personas que va el país, y el 85% de las personas considera o tiene un futuro muy pesimista del país. La mayoría de las personas indican que se avanza por el rumbo equivocado. Mayormente las personas que tienen más educación son las que piensan de esta forma. Sin embargo, el alto costo de la vida y el desempleo es lo que prevalece en la población panameña. Bueno, ese pesimismo, pues, y cómo se revierte. Yo hace un momento hablaba con Domingo Barrios de Marketing Group, que acaba de terminar también y acaba de presentarle este informe sobre el índice de confianza del consumidor panameño, donde tenemos un índice de desconfianza negativo y lo más importante, es decir, muy negativo referente al ahorro, lo que indica que la gente está subvencionando, está financiando ese costo, el alto costo de la vida con recursos propios. Es decir, este pesimismo también se está viendo pues, en las encuestas que ustedes han hecho y pues ha tenido una constante, porque incluso hubo un tiempo, pues a finales del año del 21, que la gente empezó a ver el país con optimismo, pero de nuevo caímos en ese pesimismo. Así es, mira que increíblemente, sin duda, el pesimismo ha aumentado y nosotros lo vemos en nuestras mediciones respecto a la situación económica, ¿no? En enero, febrero, como lo mencioné en entrevistas anteriores, el panameño tiende, o la persona en general tiende a estar mucho más optimista, año nuevo, cosas nuevas. Sin embargo, ya para este periodo, mayo, junio, la persona empieza a ver nuevamente esa realidad. Entonces es allí donde se dispara la situación o la tendencia de situación económica comparado con el año pasado o comparado con el futuro. Entonces, por poner un ejemplo, nosotros tenemos más 11 puntos, es decir, nos sube de 40 a 51% la tendencia de la situación económica de Panamá, en donde consideran que la economía está peor. Porque Bien. el tercer puesto lo tiene la inseguridad, es decir, con un Así es. 12%. La inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas, sin embargo está en cuarto lugar. Yo pensaría a opinión o a título personal, que esa confianza que tienen las personas se pudiese mejorar iniciando por dar o reflejar esa transparencia en el gobierno, ya que si nos vamos al principal problema del país, la corrupción es lo que mayormente alerta a la población. Entonces creo que la confianza va muy atada a la reactivación económica y a la corrupción que presiente en el país. Pero es una corrupción que va en retroceso, pues desde los 37 en febrero a los 30 ahora, mientras que el desempleo y el costo de la vida sigue en aumento. Yo creo que no es que la corrupción vaya en descenso, Sino yo que pienso es que decir, lo estás la poniendo en una parte de preocupación tu es, cerebro que no está, es decir, lo estás echando a un lado. así es, lo estamos poniendo a un lado porque sí, la corrupción afecta el panorama macro, bien, sin embargo, ¿cuál es la preocupación que yo veo como panameño día a día en mi casa? Bien, la preocupación que yo veo es que no tengo trabajo,
que mi esposo no tiene trabajo, que no tengo dinero para comprar la comida de mis hijos, entonces ya la corrupción queda a un lado, ya como que entras en una etapa de resignación Sí. y donde los problemas de tu diario se vuelven el principal. Me llama la atención esta pregunta de oportunidades económicas para los ciudadanos y la gente, pues casi el 50% dice están disminuyendo. Sí, mira que allí preguntamos definitivamente las oportunidades económicas de los ciudadanos en el país y sí, estaban disminuyendo, influyendo directamente en el sentimiento negativo que actualmente tiene la población con respecto a problemas financieros actuales y el futuro que les espera. Es decir, hicimos un cruce para conocer o ampliar un poquito más esta percepción y esta percepción desfavorable se incrementa entre residentes de Panamá Metro y aquellos de nivel socioeconómico medio alto. Es decir, que las personas con un nivel socioeconómico más alto, con niveles educativos más altos, son los que consideran que las oportunidades económicas están disminuyendo. Me llama también la atención esa de las comidas al día y que 1 de cada 10 panameños solamente se está llevando un plato a la boca, la mitad comen 3 veces al día y el resto, pues, lo que pueda, 2 y pues que no contestan, así que no tan claros como, pues, un día comen 3, otros días comen 2. Es decir, pero Así es, ya Fernando. estamos viendo gente que realmente está pasando hambre y que esta merma, que es la inflación de su nivel de ingresos, les está afectando ya en su alimentación. Mira, esta pregunta fue realmente nueva dentro de las mediciones porque nos interesaba conocer cuál era la relación entre el alto costo de la vida, el tema de la canasta básica, la preocupación y realmente cuántas personas tenían la oportunidad de comer 3 veces al día. Sí recibí varios comentarios y me dicen, bueno, Ana, es que hay personas que no desayunan por estilo de vida. Sin embargo, sí quiero hacer la aclaración que en el caso la pregunta fue muy puntual y preguntábamos si la situación económica actual que tiene le permitía comer las 3 comidas al día. Ok, Bien, eso es importante decirlo. entonces se hizo mucho énfasis en que si era por su situación económica y no por temas de costumbres o por algún tema de salud. Otra de las preguntas y otro de los aspectos de los campos que se estudió fue la inseguridad. Y la verdad es que casi el 70% de los panameños nos sentimos inseguros o muy o algo inseguros. Y pues una de las razones por las cuales aducimos que la criminalidad está en alta es el sistema de justicia, porque dice que los jueces no castigan lo suficiente a los malhechores. Eso lo opinó el 23% de los panameños. Así es, hay un incremento en el tema del crimen y la delincuencia y muy importante señalar que esto se ve más reflejado o incrementa proporcionalmente entre mujeres y personas menores de 24 años. Últimamente hemos tenido muchas noticias de mujeres que han estado desaparecidas, casos de secuestro, y esto ha aumentado mucho la preocupación entre las mujeres. La preocupación sin duda. También, disculpen, preguntamos sobre la seguridad que siente la persona entrevistada, o sea, qué tan seguro se siente en su casa, en su trabajo, en general. Y tenemos un 26%, a ver, si sumamos, tenemos un 67% de personas que dicen que se sienten poco o nada seguras, lo cual realmente es preocupante cuando Panamá se ha caracterizado por ser un país tranquilo. Claro. Sobre el presidente de la República, pues la mitad de los panameños encuestados dicen que es nada probable que él resuelva los problemas del país. Sí, ya ha pasado el Ecuador de su gobierno, esto se debe al desgaste, ese desgaste se debe también a los años tan difíciles que han sido, pues, este gobierno lleva más del 70 o 80% de su tiempo, pues, enfocado en pandemia y todas las consecuencias, es decir, ¿a qué aducen esa desfavorabilidad que tiene el presidente? Pues mira, el ciudadano está evaluando negativamente en sus funciones como jefe del Poder Ejecutivo a Laurentino Cortizo. Pensamos que esta mala calificación se hace más crítica respecto al mes pasado, porque el mes pasado teníamos 62, hoy estamos en 74%, sin duda por la mala situación económica que está viviendo los hogares, el incremento del costo de la vida, problemas de corrupción y lo que ya hemos tratado. También pues toquemos temas muy puntuales sobre el álgido movimiento que hubo en la provincia de Colón, en donde sin duda se esperaba un poco más de reacción por parte del Ejecutivo. Sin embargo, se
se reflejó esa pasividad que caracteriza al presidente. Entonces tenemos a una población que realmente espera que su líder tome acción, y podemos o aludimos que puede ser eso uno de los detonantes para que en esta medición se disparara tanto la evaluación negativa del presidente. Hay otra de las preguntas que aquí me llama la atención porque, y lo cruzo, porque más de las 2/3 partes de los panameños dicen no estar inscritos en partidos políticos, lo cual no refleja la realidad con lo del Tribunal Electoral. Y lo veo a través de la pregunta que ustedes hacen, que lo importante es el candidato más que el partido. Sí, 75% de ellos creen que lo importante es el candidato, y un poco lo que está haciendo tendencia en América Latina con casos como el de Bukele, con casos el de Rodolfo Hernández ahora en Colombia, con el caso de Pedro Castillo, donde el hombre es más importante que el partido político. Las maquinarias políticas, pues mucha gente, y por lo que veo en esta encuesta, mucha gente tal vez se inscribió en un partido político y no se acuerda que se inscribió en algún momento. Así es, Fernando. Mira que para el tema de los partidos políticos es muy interesante porque cuando preguntamos sobre si simpatiza o no, vemos que un 70% menciona que no simpatiza, ¿bien? Sin embargo, a este 30% que simpatiza o está inscrito, le preguntamos la razón por la que se llevó a inscribir en este partido, justamente porque entendemos que hay personas que no lo saben, muchas personas en el interior realmente ni siquiera saben y dicen, bueno, aquí llegó alguien y me pidió la cédula, no sé si estoy inscrito o no, se da mucho en el interior, ¿verdad? Entonces, al momento que profundizamos un poquito para saber qué le llevó a la persona a inscribirse a un partido político, tenemos un 30% de personas que dicen que fue por un interés personal, ya sea por un puesto de trabajo para ellos, un puesto de trabajo para la familia, una bolsa de comida que les regalaron, ¿bien? Entonces, y tenemos un 31% que realmente ve las propuestas o que menciona que ve las propuestas, lo que sin duda pues refleja no solamente ese interés entre el partido político, sino en la misma política per se, donde priva el tema personal. Otra de las situaciones, ustedes hablan de la opinión personal acerca de un grupo de personas. Obviamente Ricardo Martinelli sale arriba con el 60% de opinión favorable, pero me llama la atención que Martín Torrijos salga de tercer lugar, sea la persona con la tercera opinión más favorable de toda la lista de personajes que ustedes nos han puesto, que pusieron a investigar en esta lista. Sí, lo que nosotros realizamos con esta imagen de personalidades es poder medir el nivel de favorabilidad o desfavorabilidad de las personas hacia una personalidad política. Bien, no necesariamente tiene que ser un candidato, porque hemos medido desde ministros, hemos medido al Contralor, está Rubén Blades también, y Martín Torrijos realmente no ha marcado una imagen desfavorable entre los panameños las veces que lo hemos incluido en el listado. Se ha mantenido realmente constante arriba del 40% en favorabilidad como expresidente. Y veo que la persona más, obviamente, con la opinión más desfavorable es Juan Carlos Varela. Sí, Juan Carlos Varela junto con el presidente y el vicepresidente están en los 3 primeros lugares de imagen desfavorable. Todavía Juan Carlos Varela tiene un 23% de favorabilidad, ¿verdad? Sin embargo, sigue siendo la persona peor evaluada en esta medición con un 71%, seguido del vicepresidente Gabriel Carrizo, que se ha mantenido entre el 69 y 72% de desfavorabilidad, y en tercer lugar se encuentra el presidente Laurentino Cortizo. Bueno, se ve también, por ejemplo, qué persona representa activamente a la oposición, y es una división entre Ricardo Martinelli y Ricardo Lombana. Esto también hay que ver la coyuntura porque se da en el momento que estaba el partido Otro Camino haciendo sus congresos y bueno, recogiendo a sus autoridades. Sí, definitivamente que cuando los panameños comentan sobre una figura que represente actualmente a la oposición, el nombre de Ricardo Martinelli es el que la mayoría indica. Sí. Él tiende a ser citado por un poco menos de la mitad de la gente, en especial quienes mencionan que votarían por él en las elecciones. 45%. O sea, los que están a favor de él, ¿verdad?
Otras figuras como en efecto Ricardo Lombana, Rómulo Rux y José Blandón también son citados, pero en proporción significativamente menor, porque es importante decir esto, ¿no? Ricardo Lombana marca en segundo lugar, pero hay que ver cuál es esa diferencia o cuál es la brecha entre uno y otro. Tenemos que Ricardo Martinelli es mencionado por el 48% de las personas como la principal figura de oposición y Ricardo Lombana un 18%. O sea que realmente hay una brecha considerable. Y para el caso de Ricardo Lombana se ha mantenido entre el 20 y 17%. Ese ha sido su margen en el que la gente lo relaciona como figura de oposición. Ustedes tienen tanto como el recording como la intención de voto con papeleta. Ahí aumenta a Ricardo Martinelli a 47%, igual aumenta a Ricardo Lombana del 10 al 12. Los otros, pues Blandón se mantiene igual, Rómulo Rux aumenta 2 puntos, igual que Rubén Blades. Sí, mira que para el caso de la intención de voto y para explicar un poquito más, lo hacemos, la primera pregunta espontánea, es decir, que la persona lo tiene ya en mente de por quién votaría, entonces tiene esa recordación. Y allí Ricardo Martinelli se encuentra en primer lugar, Ricardo Lombana en segundo lugar, y hay pues una pelea entre Rómulo Rux, Zulay Rodríguez y José Blandón. Para el caso de PRD, es importante señalar que nos aparece Zulay Rodríguez como mención o posible candidata del PRD, no esto para el caso del vicepresidente Gabriel Carrizo, que en nuestra medición alcanzó 0.7 de intención de voto respecto al PRD. Pero la pregunta, por ejemplo, un partido como el PRD con un peso y realmente una maquinaria política, pues, poniéndolo, por ejemplo, como único candidato del PRD se ha puesto, ¿y cuánto eso va a representar para alguien que vota siempre PRD? Sí, sin duda, esta medición, al momento que nos aparece este número que nos alerta bastante, nos lleva a que para la medición de junio vamos a hacer un cruce justamente por el partido político y medir ciertos aspectos para poder estar seguros en estas mediciones. También entendamos, estamos en 2022, las personas todavía están en esa duda entre candidatos. Sin embargo, pues merma también esa desfavorabilidad que tiene el vicepresidente Carrizo. Bueno, sobre los poderes del Estado y la credibilidad, la verdad que es un nihilismo total, es decir, la gente no está creyendo ni en la Corte, ni en la Asamblea, ni en el Tribunal Electoral. Bueno, el Tribunal Electoral es el que esta vez aparezca con menos rechazo por parte de la población. Sí, mira que para la credibilidad institucional, o al menos las instituciones evaluadas, se mantiene relativamente estable respecto a las mediciones anteriores, siendo la Corte Suprema y la Asamblea de Diputados las instituciones que no gozan de la confianza del pueblo, es decir, las que peores evaluadas realmente se encuentran. El Tribunal Electoral posee un poco de mayor credibilidad, no obstante, hay aquellos que desconfían del tribunal, más que todo por el tema de los magistrados. Esto lo cruzamos con una pregunta que nosotros realizamos de la confianza que tiene el Tribunal Electoral para llevar a cabo las elecciones del 2024. Sí. Y las personas todavía confían en su función, en su función de llevar las elecciones. Sin embargo, hay otros temas relacionados con el Tribunal Electoral que hace que disminuya esa confianza de la población. Respecto a lo que es la presidencia, también podemos mencionar que se encuentra mal evaluada para el mes de mayo. Las instituciones o los medios que mejor evaluados se encuentran, o menos mal evaluados se encuentran, están los medios de comunicación y la Policía Nacional. Y la Policía Nacional. Me llama la atención que incluso la policía, en números brutos, tiene mejor opinión la gente que de los propios medios de comunicación. Así es, esto refleja que al menos las personas todavía tienen algo de confianza en la Policía Nacional. Sí es importante mencionar, Fernando, que en este tema de credibilidad institucional, nosotros preguntamos acerca de los candidatos independientes, justamente con todo este tema de la inscripción de candidatos independientes, de los diputados independientes. No obstante, la baja credibilidad de los partidos políticos actuales no tienen tampoco un gran impacto positivo en la población para los candidatos independientes. Nosotros tenemos que solamente un 29% tiene credibilidad en algo o mucho por los candidatos independientes, lo cual sin duda es una alerta para los candidatos independientes o para el panorama político, en donde muchos ven postularse como candidato independiente como alguna salida de toda
la estructura política a lo que le huye la población. Sin embargo, todavía tienen mucho que mejorar los candidatos independientes respecto a la credibilidad de la población. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora en junio, donde será presentado también, estos son los resultados del mes de mayo, que obviamente pues, se van a ver incididos por este aumento importante que nos viene del precio del combustible. Oye, sobre Colombia, ¿tienen algún resultado? ¿Han investigado? Porque el fenómeno Rodolfo Hernández pues es algo que va repitiendo cada vez más, con más secuencia. Pues Nayib Bukele, Pedro Castillo, ahora este señor, pues alguien que está haciendo su campaña pues de ocurrencias en TikTok, sobre todo utilizando el TikTok y que ha sido sorpresa para todos. Sí, mira, nosotros realizamos una encuesta de opinión pública 3 veces al año, sí, y Colombia no es la excepción. Nosotros realizamos una medición en mayo, al menos como interés o intención de voto para la primera vuelta, en donde se situaba a Gustavo Petro en primer lugar, Federico Gutiérrez en segundo y Rodolfo Hernández en tercero, que realmente fue la sorpresa para todos los colombianos, ¿verdad? Sin duda, estos resultados para la segunda vuelta se ven de esta forma por el sentimiento del colombiano respecto a su situación actual, el lastre que ha traído Colombia de un gobierno de ultraderecha todo este tiempo, lo que posiciona sin duda a Petro. Sin embargo, Petro tiene en índice de desfavorabilidad casi un 50%, tiene 46% de población que tiene una imagen muy desfavorable de él. Es allí donde, más que entrar a la figura de Rodolfo Hernández como un posible candidato presidencial, nos vemos a un antivoto para Petro. Lo que sin duda puede ser una gran sorpresa, independientemente de todos los temas que ha tenido Rodolfo Hernández, la problemática que ha tenido entre la violencia, bueno, violencia no hacia la mujer, sino verbal, en donde habla despectivamente de la mujer, donde ha golpeado incluso a personas que trabajan con él. Se relaciona, o la gente lo ve como el Trump colombiano. Sí. Un candidato de mucha plata. Entonces ya ahorita estamos hablando quizás no de dos figuras, sino estamos hablando de dos movimientos, el de derecha y el de izquierda. Y Colombia sin duda le tiene miedo a un gobierno de izquierda. Nosotros no tenemos mediciones para la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, sí nos llama poderosamente la atención, o lo estamos viendo desde la parte de los índices de favorabilidad de las imágenes de personalidades evaluadas. Sí. Y en este caso, Rodolfo Hernández tiene solamente un 26% de desfavorabilidad versus un 46% de favorabilidad de Petro. Lo que sin duda puede significar algo allí. A que no los latinoamericanos hagamos lo que mejor nos hace resultado, votar con los ojos cerrados y a veces con la nariz tapada. Ana Patricia Alfonso Salinas, como siempre, un placer tenerte aquí en Next Noticias. Muchísimas gracias y que tengan feliz día. Igualmente.